Hola, bienvenidos a una clase de FOL Online, donde vamos a ver el tema 1 de FOL, titulado Derecho Laboral, Normas Fundamentales. En este tema vamos a aprender a distinguir una relación laboral de la que no lo es. Vamos a ver que no todos los trabajos se regulan por la normativa laboral y, por lo tanto, vamos a aprender a discriminarlos. Vamos a ver cuáles son las normas que regulan esa relación laboral y, además, vamos a identificar a los principales organismos que controlan la aplicación de las normas laborales. Y bien, comenzamos el tema definiendo lo que es el derecho del trabajo. Pero antes de eso, comentar que el derecho del trabajo no ha existido siempre. Es algo relativamente reciente en nuestra historia y en tiempos antiguos pues no existían estas normas que tenemos hoy en día y que protegen a los trabajadores. Por ejemplo, si hablamos de los romanos, había esclavitud, el trabajador o el esclavo era entendido como una cosa, como un objeto, y a lo largo de la historia pues se han ido sucediendo diferentes fórmulas parecidas en las que los trabajadores o campesinos o vasallos pues prestaban vasallaje a sus señores, a los condes, a los reyes, a cambio de protección. Es ya al final del siglo XIX cuando empieza a emigrar la gente del campo a las ciudades, empieza a florecer la industria en España y cuando empiezan los trabajadores a tener ese sentimiento de que pertenecen a la clase obrera. Se dan cuenta de que pertenecen a esa clase trabajadora, obrera, que no goza de ningún privilegio ni goza de ningún derecho frente a la otra parte que sería la empresa. Entonces empiezan a reclamar al Estado a través de manifestaciones, a través de revueltas, le piden al Estado normas que les protejan frente a los abusos de la empresa. Abusos tales como el trabajo de menores, trabajo de sol a sol, pagas insuficientes, si un día no trabajas porque estás enfermo, no cobras, no puedes comer, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, de este momento, final del siglo XIX y a principios del XX, los diferentes estados empiezan a dictar normas que protegen a los trabajadores frente a la empresa. Empiezan a igualar un poquito esa relación que se da entre trabajadores y empresa. Y entonces todo ese conjunto de normas que tenemos dan lugar a lo que hoy conocemos como derecho del trabajo. El derecho del trabajo es todo ese conjunto de normas que regulan la relación que se da entre una persona llamada trabajador y otra llamada empresa. Existen muchas normas. Aquí en esta vasija os he puesto unas cuantas, pero existen muchísimas normas más en el ámbito laboral, en el ámbito del derecho del trabajo. Aquí, por ejemplo, tenéis la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la Orden de Cotización de la Seguridad Social, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto que regula cada año el salario mínimo, el Estatuto de los Trabajadores, en fin, hay muchísimas normas. Vamos a destacar una de estas, el Estatuto de los Trabajadores, porque junto al convenio colectivo de vuestro sector y de vuestra localidad va a ser la norma que siempre vais a tener en cuenta o que siempre vais a tener que consultar cuando tengáis algún problema, alguna duda respecto a vuestras vacaciones, permisos, derechos en general. Por lo tanto, la más importante, la que define la relación entre el trabajador y la empresa, básicamente el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, vamos a ver si cualquier trabajo que se os ocurra, está regulado o no por el derecho laboral, en concreto por el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, para que un trabajo esté regulado por el Estatuto de los Trabajadores es necesario que reúna estos requisitos. Hay más, pero nosotros solamente vamos a ver estos 4. Para que un trabajo se regule por el Estatuto de los Trabajadores es necesario que ese trabajo sea voluntario. Es decir, yo soy libre, y así lo manifiesto al firmar mi contrato, soy libre para firmar ese contrato. Nadie me obliga contra mi voluntad a trabajar. Ahora veremos que hay una serie de actividades en las que sí nos obligan a trabajar. Por lo tanto, esas estarían excluidas del Estatuto de los Trabajadores y no se le aplicaría toda la protección que este contiene para los trabajadores. El trabajo, además, ha de ser un trabajo por cuenta ajena. Eso significa que el resultado de mi trabajo no me lo quedo yo, se lo queda mi empresa. Si yo trabajo en una fábrica de muebles, todos los muebles que yo fabrique no son míos, se los tengo que entregar a la empresa para que ella los venda. Por lo tanto, el resultado de mi trabajo no es mío, es de la empresa para la que trabajo. Eso significa que mi trabajo es por cuenta ajena. Sería yo un trabajador, por lo tanto, por cuenta ajena.
Además, el trabajo debe ser dependiente, porque quien dirige y organiza el trabajo no soy yo, sino que es la empresa. Y por último, el trabajo tiene que ser retribuido, es decir, que me paguen por ese trabajo que estoy realizando. Si mi trabajo tiene estas 4 características, entonces mi trabajo estará regulado por el Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, tendré el conjunto de derechos y obligaciones, sobre todo derechos, lo que más me importa ahora, que vamos a ir viendo durante este curso en el bloque de derecho laboral. A pesar de ello, existen una serie de trabajos a los que no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores porque les falta alguna de esas 4 características que hemos visto antes. Trabajo voluntario, trabajo por cuenta ajena, trabajo dependiente y trabajo retribuido. Aquí tenéis cuáles son esos trabajos. Es el propio Estatuto de los Trabajadores el que dice que estos trabajos no se regulan por el Estatuto. Vamos a verlo. Tenemos a los funcionarios como por ejemplo los profesores, la policía, médicos que trabajan en los hospitales públicos, bomberos, administrativos que trabajan, por ejemplo, en el instituto, en los ayuntamientos, en las distintas consejerías de la Junta, los distintos ministerios. Bien, funcionarios hay muchos. Bien, los funcionarios tenemos nuestro propio estatuto, con lo cual no se nos aplica el Estatuto de los Trabajadores. Estaríamos al margen. Luego tenemos los trabajos obligatorios. Los trabajos obligatorios son aquellos en los que, aun cuando nosotros no queramos realizarlos, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si nos toca en el sorteo formar parte de una mesa electoral. Cuando hay elecciones y la gente va a votar, fijaros que siempre hay gente en las mesas electorales, pues esa gente tiene que estar ahí obligada en contra de su voluntad. Y si no van, ya les buscará la Guardia Civil, ¿vale? También, por ejemplo, si formamos parte de un jurado, también sería obligatorio el asistir. También si, por ejemplo, en un estado de excepción, en un estado, por ejemplo, una catástrofe, las normas dicen que en esa situación los ciudadanos tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, si nos pusieran a limpiar las calles, en esas situaciones pues estaríamos obligados a hacerlo. Esos trabajos que hemos comentado son obligatorios, no son voluntarios. Por lo tanto, en esos trabajos yo no puedo pedir que se me aplique el Estatuto de los Trabajadores. No puedo pedir que me den un salario mínimo, no puedo pedir unas vacaciones, no puedo pedir unos permisos, que sí vienen regulados en el Estatuto para los otros trabajos, pero no para estos. Bien, los consejeros de las sociedades tampoco son trabajos regulados por el derecho del trabajo. El año que viene en empresa, en el módulo de empresa iniciativa emprendedora, entenderéis mejor qué es una sociedad y quiénes son los consejeros de esa sociedad. Son los que, entre comillas, forman parte de los consejos de administración. Los trabajos que realizamos a título de amistad, vecindad, benevolencia, ¿vale? Por un compañero o una compañera que nos pide que le echemos una mano en unas tareas, por ejemplo, de su casa o arreglarle algún aparato o hacer algo, ¿vale? Ese tipo de trabajos tampoco se regulan por el Estatuto de los Trabajadores, no hay voluntariedad de obligarse a firmar un contrato, no hay una retribución salarial, no hay, por lo tanto, lo que es una relación laboral en sí. Tampoco sería un trabajo regulado por el Estatuto de los Trabajadores el realizado por los transportistas en su vehículo propio y que, por ejemplo, reparten paquetes por los domicilios, reparten las patatas fritas o las chucherías en las tiendas, reparten el pan de molde por también los supermercados. Todos estos trabajadores no tienen el Estatuto de los Trabajadores, serían en este caso autónomos, serían empresarios y tendrían que pagarse su propia seguridad social de su bolsillo. Tampoco se les aplica el Estatuto de los Trabajadores a los comerciales que tienen contrato mercantil. Un comercial, hay de dos tipos, los comerciales hay de dos tipos, unos que tienen contrato mercantil y ahora después veremos a otros que tienen contrato laboral. Pues los que firman un contrato mercantil, estos no tienen como normativa reguladora el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ellos firman un contrato con la empresa y en ese contrato pues se regula cuál será su salario, cuáles serán sus condiciones, pero no hay ninguna norma que te garantice unos mínimos. Es decir, estos comerciales podrían llegar a la situación extrema de que si no venden, no cobran. Eso no quiere decir que un contrato mercantil sea malo. Puede haber contratos mercantiles muy buenos, fruto de la negociación entre el comercial y la empresa. Pero no tienes ninguna norma que te garantice unos mínimos, como sería el Estatuto de los Trabajadores. Estos comerciales también deberían de darse de alta como autónomos en la Seguridad Social y pagarse su propia Seguridad Social.
Y por último tenemos los familiares. Las personas que trabajan para sus familiares, por ejemplo, si trabajáis en la empresa de vuestros padres, también deberíais de daros de alta como autónomos, no podrían haceros un contrato de trabajo y no se os aplicaría el estatuto de los trabajadores. Estamos refiriendo a los familiares de hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. En caso de que yo trabaje para un familiar de hasta el segundo grado de parentesco, me tendría que dar de alta como autónomo, no me podrían hacer un contrato de trabajo. Y para ello hay una serie de excepciones, por ejemplo, que yo tenga menos de 30 años y en mi contrato se renuncia al desempleo, ¿vale? Renunciando al desempleo, mis padres, por ejemplo, sí podrían hacerme un contrato de trabajo. Eso significa que yo estoy trabajando y cuando deje de trabajar no voy a cobrar el pago. De este modo evitamos posibles fraudes de padres que hacen contratos a sus hijos para que cobren el pago. La otra excepción sería pues, que ya tú formas parte de un domicilio independiente con tu propia familia. Aún así, es probable que el inspector de trabajo o la inspectora de trabajo, cuando visite el centro de trabajo, te pida que te des de alta como autónomo, ¿vale? Si está clara que la empresa es tuya, si no hay una separación entre la empresa y tú eres el heredero de la empresa, etcétera, probablemente si no estás dado de alta como autónomo, si te han hecho un contrato de trabajo, no tenemos una situación. Pero existe esa opción. Existe esa opción de que si tú ya tienes un domicilio independiente, tú ya vives separado de tus padres, por ejemplo, pues te pueden hacer un contrato de trabajo. Bien, vamos a ver quiénes son esos familiares hasta el segundo grado de parentesco. Vamos a aprender a contar parentesco. He dicho segundo grado, pues vamos a ver cómo se cuentan los grados. Aquí tenéis un plano de una familia, nosotros somos los trabajadores, y para contar grados tengo que contar tantas líneas haya entre el pariente y yo, pasando siempre por el antecesor común. Vamos a imaginar que mi tía, que tiene una empresa, me va a hacer un contrato de trabajo. Mi tía estaría aquí, en esta posición, ¿vale? Serían mis tíos, en principio, pues ya veis que es pariente de tercer grado, vamos a ver por qué. Yo soy el trabajador y tengo que llegar al primer antecesor común, que tenemos mis tíos, o mi tía en este caso, y yo. El primer antecesor común es, o serían mis abuelos. Por lo tanto, subo una línea hasta mis padres, de mis padres a mis abuelos, ya llevo 2 grados, y de mis abuelos a mis tíos, 3 líneas, 3 grados. Si trabajara para la empresa de mis primos, un grado más, cuarto. Si tenéis hijos, si le vais a hacer un contrato, pues vuestros hijos serían primer grado de parentesco. Igual que vosotros con respecto a vuestros padres, primer grado. Con vuestros abuelos, segundo grado. Que tenéis nietos, serían parientes vuestros en segundo grado. Esto se refiere a la consanguinidad, al parentesco por consanguinidad. Lo mismo ocurriría en el parentesco por afinidad. El parentesco por consanguinidad se refiere a la familia propia mía, aun cuando sea adoptado, y la afinidad se refiere a la familia de mi cónyuge, de mi pareja. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en la empresa de los padres de mi pareja, de mi cónyuge, de mi mujer, pues sus padres, que son mis suegros, serían parientes grados míos, yo me pongo en la misma situación que mi cónyuge, de primer grado. En este caso ya no es primer grado por consanguinidad, sino que sería primer grado por afinidad. Entonces, mi familia, X grado por consanguinidad, la familia de mi pareja, X grado por afinidad. Pero el grado es el mismo, cambia el apellido, consanguinidad o afinidad. Además, el propio Estatuto de los Trabajadores regula lo que se llaman las relaciones laborales de carácter especial. En este caso, está haciendo referencia a unos trabajos a los que sí se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, pero son trabajos que tienen unas características especiales que reclaman su propia normativa. Entonces, a estos trabajos que vamos a ver a continuación, sí se les aplica el Estatuto de los Trabajadores y además su propia normativa. Aquí tenemos, por ejemplo, al personal de alta dirección, o directivos de la empresa, podríamos decir, personal que trabaja al servicio del hogar familiar, cuidando niños, limpiando casas, personas que trabajan estando en la cárcel, deportistas profesionales, por ejemplo, un futbolista, una jugadora de baloncesto, tienen un contrato de trabajo. Igual que nosotros podemos tener un contrato de trabajo si trabajamos en una tienda de ropa. El mismo contrato de trabajo. Solo que ellos o ellas
tienen una norma adicional en la que se regulan, por ejemplo, los entrenamientos, las cláusulas de rescisión cuando cambian de club, etcétera. También tienen una norma especial los artistas que trabajan en espectáculos públicos, los comerciales que tienen contrato laboral. Ahora estos comerciales con contrato laboral ya sí se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, ya sí tienen unos mínimos, ya sí tienen unas vacaciones garantizadas por ley, tienen un salario mínimo garantizado por ley aunque lo vendan, tienen unos permisos garantizados porque se les aplica el Estatuto de los Trabajadores. Bien, también tienen su propia normativa donde se regulan, pues, por ejemplo, los muestrarios que reciben, etcétera, la custodia de esas muestras, de los productos que reciben de la empresa para distribuirlos, etcétera. Trabajadores o trabajadoras discapacitados en centros especiales de empleo también son una relación laboral de carácter especial. Los centros especiales de empleo son empresas que solamente contratan a personas discapacitadas. Y luego, en último caso, trabajadores que están en formación en el ámbito de las ciencias de la salud. A todos estos trabajadores se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, son relaciones laborales, por lo tanto, pero además del Estatuto tienen su propia normativa para completar un poquito las cuestiones especiales que requieren. En principio no os he puesto la normativa de cada uno de ellos. Si estáis interesados en alguno de ellos, porque eres deportista o porque trabajas echando horas cuidando niños o lo que sea, pues bien, me puedes pedir, si no la encuentras, la normativa para consultarla. Y pasamos a la segunda pregunta del tema, la fuente del derecho. Cuando vamos a beber agua a la fuente, vamos a un lugar de donde sale agua. Bien, las fuentes del derecho podemos decir que son los lugares de donde salen las fuentes. Son un primer sentido, un primer significado, y un segundo significado con el que nos vamos a quedar serían las distintas formas que adoptan las normas que en España se le aplican a cualquier trabajador. Estas normas pueden venir tanto del interior, es decir, desde dentro de España, como desde fuera de España. Antes vamos a explicar cuáles son los tres poderes del Estado. Tenemos a la corona, al jefe del Estado, que tiene un papel representativo, y tenemos los tres poderes del Estado. Los poderes del Estado, con sus funciones, serían los siguientes. En primer lugar, el poder legislativo. Legislar viene de ley, por lo tanto son los que dictan leyes, dictan y aprueban las leyes, y están formados por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados tiene diputados y diputadas y el Senado pues tiene senadores y senadoras. ¿Quién elige a los diputados y quién elige a los senadores? Los elegimos nosotros cuando cada 4 años votamos en las urnas por los diputados y senadores de nuestra provincia. Nosotros estamos en Granada, por ejemplo, y votamos a un número concreto de diputados y en función del resultado electoral, pues esos diputados se reparten entre los distintos partidos políticos según el voto de los ciudadanos granadinos. El poder legislativo, por lo tanto, es quien tiene la facultad de dictar y aprobar las leyes. Y además, el poder legislativo es quien, reunido en el Congreso, elige el presidente del gobierno. Segundo poder, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo estaría formado por el gobierno, ¿vale? Y el gobierno está formado a su vez por el presidente del gobierno y los ministros, que los ministros son nombrados por el presidente del gobierno. Si yo soy presidente del gobierno, yo nombro como ministros y ministras a quien yo crea que es la persona más competente para cumplir esa función. En principio, el poder ejecutivo, ahí le viene el nombre de ejecutar, ejecutan estas leyes aprobadas por el poder legislativo. Para poder ejecutarlas, también tienen facultad de dictar normas, que ahora después veremos. Y por último, quien controlan que se apliquen y se interpreten las leyes, las normas en general, según su propio sentido, según el sentido original, es el Poder Judicial, formado por jueces y tribunales que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Es decir, aplican a cada caso concreto las normas, ¿vale? Aprobadas por estos poderes, poder legislativo y poder ejecutivo. Por lo tanto, ahora ya sí vamos a ver las distintas normas que existen y las vamos a ver ordenadas, fijaros, con la forma de la pirámide, según su rango jerárquico. Rango jerárquico quiere decir que la que está aquí está por encima de esta, y esta está por encima de esta, y esta por encima de esta, y así sucesivamente. Bien, por lo tanto, en primer lugar tenemos el derecho comunitario. El derecho comunitario son las normas de la Unión Europea. Sabéis que España es miembro de la Unión Europea,
pertenecemos a la Unión Europea desde 1986. En la Unión Europea, por comentar cosas importantes que nos van a servir para este curso, y como trabajadores, es necesario saber que existe la libre circulación de trabajadores. Eso implica que yo puedo trabajar en cualquier país de la Unión Europea sin que me pidan ningún permiso de trabajo, de residencia, etcétera. Igual que un ciudadano de la Unión Europea puede trabajar en España sin que se le ponga ningún impedimento, ¿vale? Eso significa libre circulación de trabajadores. Y luego sí, las normas de la Unión Europea pues son los reglamentos y las directivas. Cuando veamos el bloque de prevención de riesgos laborales, pues veremos que casi todo lo que tenemos en prevención de riesgos laborales viene como consecuencia de la aplicación de las directivas de la Unión Europea. Los reglamentos pues también son normas que obligan a determinados comportamientos, pero en nuestra asignatura, en nuestro módulo default, vamos a ver más las directivas. No lo vamos a ver directamente porque ya tenemos nuestra propia normativa que regula lo que piden las directivas. Luego tenemos la Constitución. La Constitución, cuando íbamos al colegio, nos decían que era la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, de todas las normas que tenemos. Pues bien, ya vemos que ya no es la más importante. Por encima de ella está el derecho comunitario. Pues bien, en la Constitución pues se regulan muchas cosas. La organización del Estado, habla de la corona, habla de las comunidades autónomas. Pues bien, en la Constitución ahora mismo nos interesa saber que nos encontramos, por ejemplo, al principio, en los artículos 14 y 29, nos encontramos lo que se llaman derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, derechos tan básicos y libertades tan básicas como el derecho a la vida, derecho a la libertad, la igualdad. Y entre esos derechos tan fundamentales, tan importantes, tenemos dos que son exclusivamente derechos de los trabajadores, que son la huelga y la libertad sindical. La huelga y la libertad sindical son dos derechos exclusivamente para los trabajadores. La huelga, todos sabéis lo que es la huelga, y la libertad sindical, y pones sindical, sería la posibilidad que tenemos de crear un sindicato, de afiliarnos a un sindicato. Pues eso es una libertad, un derecho y una libertad fundamental, de los más importantes, de los que gozan mayor protección en nuestro ordenamiento jurídico. Luego, con un menor nivel de protección, pero también son importantes, otros derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo derecho al trabajo, derecho al salario digno, derecho a la propiedad privada, derecho a la herencia, etcétera. Y luego también tenemos en la Constitución principios rectores de la vida económica, política y social, con la protección que el Gobierno debe de ofrecer a los consumidores, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, ¿vale? La protección a la seguridad social de la seguridad social para los trabajadores, etcétera. Y por lo tanto, los más importantes, los que más categoría tienen, los que mayor nivel de protección tienen, son estos, los derechos y libertades fundamentales. Luego tenemos tratados internacionales. Son acuerdos entre países que, una vez publicados en nuestro BOE, pues también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y también tenemos aquí en este apartado convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Quizás no suene la OIT tanto como, por ejemplo, os suena la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la ONU. Pues la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es una organización internacional como las otras, a la que pertenecen prácticamente casi todos los países de la Tierra. Y lo que pretende esta organización internacional es garantizar unas condiciones mínimas de trabajo en todos esos países que son miembros. La OIT dicta unas normas que se llaman convenios, que también cuando se publican en nuestro boletín oficial del Estado, pues pasan a ser normativa aplicable en España. Luego, por debajo de los tratados internacionales y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos las leyes. Las leyes pueden ser de varios tipos. Tenemos leyes orgánicas y ordinarias y normas con rango de ley como decreto ley y decreto legislativo. Bien. Las leyes orgánicas son aquellas leyes que están previstas para que regulen, entre otras cosas, los derechos y libertades fundamentales que hemos hablado antes de ellos en la Constitución. Por ejemplo, la libertad sindical es una libertad fundamental y se regula por una ley orgánica de libertad sindical. Para aprobar una ley orgánica es necesario aprobarla por mayoría absoluta. Mayoría absoluta significa la mitad más una de todos los miembros. Si en el Congreso de los Diputados hay 350 miembros, la mitad más una
serían 176 votos. Para aprobar una ley orgánica serían necesarios 176 síes. El resto de materias que no están reservadas a leyes orgánicas se regulan por lo que es una ley ordinaria. Y esa ley ordinaria se aprueba por mayoría simple. La mayoría simple implica que se aprueban por la mitad más uno de los miembros presentes. Si en el Congreso de los Diputados ese día han ido solamente 200 miembros, pues la mitad más uno serían 100, más uno, 101. Haría falta 101 síes para aprobar una ley ordinaria. Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias las aprueba el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado. Hay un procedimiento para aprobar esas leyes, que va del Congreso al Senado, vuelve con las enmiendas del Senado al Congreso, y todo eso lleva tiempo. Aprobar una ley, tanto orgánica como ordinaria, es lento, puede llevarnos meses. Bien, por lo tanto, para algunas situaciones de urgencia y necesidad está previsto lo que se llama el Real Decreto Ley, que en este caso ya no lo aprueba el Poder Legislativo, sino que lo aprobaría el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo. Pero esto es algo excepcional, es algo para situaciones de urgencia y necesidad. El Gobierno aprueba una norma con rango de ley, la llamaríamos Real Decreto Ley, y posteriormente esta norma, una vez que ya esté en vigor, ya esté funcionando, hay que convalidarla, hay que tramitarla como una ley ordinaria. Eso quiere decir que yo, mediante Real Decreto Ley, no puedo regular cosas reservadas a leyes orgánicas. Bien, insisto en que esto es algo muy excepcional. Que un gobierno pueda dictar leyes es algo excepcional, previsto solamente para situaciones de urgencia y de necesidad. ¿Por qué? Porque aquí nadie está controlando al gobierno cuando dicta una ley. Aquí sí hay un cierto control parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el Senado por todos los partidos políticos. Pero en el gobierno solamente suele haber un partido político, con lo cual nadie le controla. Y la segunda excepción para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, pueda dictar leyes, nos lleva al Real Decreto Legislativo. En este caso, el gobierno recibe un mandato del Poder Legislativo y le dice, mira, todas estas normas que están sueltas, júntalas en una sola. Y a esa norma que se ha formado por muchas normas se le llama Real Decreto Legislativo. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores es un Real Decreto Legislativo. La Ley General de la Seguridad Social, que también la vamos a ver, es un Real Decreto Legislativo. Son leyes, leyes ordinarias, tienen el cuerpo de ley ordinaria, pero surgen de juntar varias normas dispersas en una sola. Al Estatuto de los Trabajadores se le han sumado a otras normas que estaban dispersas y se ha formado solo una. En lugar de tener 10 leyes, tenemos ya solo una. ¿Vale? Pero no están regulando nada nuevo. La misma regulación que había sigue ahora con esa única norma. Por debajo de las leyes tenemos los reglamentos. Los reglamentos sí que es algo natural del gobierno. El gobierno hemos dicho que se le llama poder ejecutivo, que ejecuta las normas y para ejecutar normas puede dictar otras normas. Y estas normas son los reglamentos, que pueden ser de varios tipos. Pueden ser reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, órdenes ministeriales aprobadas por un ministro o ministra, una resolución de los directores o directoras generales de cada ministerio, etc. Estos reglamentos lo que hacen es desarrollar una ley, completar una ley. No pueden existir sin que haya una ley a la que completar o desarrollar. Por debajo de los reglamentos ya tenemos los convenios colectivos. De los convenios colectivos me interesa que sepáis que son normas que están negociadas por nosotros, por los trabajadores, a través de nuestros representantes. Vosotros podéis ser representantes de vuestros compañeros en la empresa, pues negociaríais o podíais negociar convenios colectivos junto a la parte que representa a la empresa. Y esa norma, ese convenio colectivo, contiene derechos, contiene obligaciones para los trabajadores y trabajadoras de un sector, de una localidad concreta. Por ejemplo, el convenio colectivo del metal de la provincia de Granada se le aplica a todas las empresas que están dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo del metal y dentro de la provincia de Granada. Por lo tanto, ese convenio colectivo se aplicaría a todas esas empresas y ahí los trabajadores podemos encontrar desarrollo, ampliación y mejora de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, también es interesante
que aparte del Estatuto de los Trabajadores manejéis siempre el convenio colectivo aplicable a vuestra empresa. También es una fuente de derecho el contrato de trabajo, porque ahí también vamos a encontrar obligaciones y derechos que nosotros hayamos negociado con nuestra empresa, ¿vale? Y luego, por último, los usos y costumbres, que son la forma en la que tradicionalmente se viene haciendo algo en un lugar. El uso y costumbre como tal, fijaros, ya ocupa el último lugar, como tal prácticamente no existe. Existe lo que se llama la costumbre llamada. Por ejemplo, tenemos una ley que es el Estatuto de los Trabajadores, que a la hora de realizar el pago pues nos dice que se haga en la forma pues, como de costumbre se viene haciendo en el lugar. Entonces, bueno, pues según el lugar y según el sector, por ejemplo, en el sector de la construcción en la provincia de Granada se suele pagar de esta manera. Pues a todos los trabajadores del sector de la construcción de la provincia de Granada podrá pagarse de esa manera porque así viene siendo de costumbre y así lo permite una ley que nos está diciendo que se haga como de costumbre. Lo que no pueden los trabajadores del metal pedir que se les pague como a los del sector de la construcción. La costumbre es para un sector concreto y para una localidad concreta. Pues bien, ya tenemos vistas todas las normas que existen. Pues bien, las normas, para que sean válidas, para que entren en vigor, es necesario que estén publicadas en lo que se llama un boletín oficial o un diario oficial. Aquí tenemos, pues según de dónde vengan las normas, si son de la Unión Europea, pues tienen que estar publicadas en el diario oficial de la Unión Europea. Una vez que están publicadas en el diario oficial de la Unión Europea, esas normas se pueden aplicar en cualquier país miembro. Luego tenemos el boletín oficial del Estado para toda España, donde se publican, pues, por ejemplo, las leyes, los reglamentos, ¿vale? Todas esas normas de ámbito nacional, que una vez los tratados internacionales también, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, todas esas normas que una vez que se hayan publicado en el BOE, ya no podemos decir, no, es que yo no sabía qué, no. En principio dice, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, tú no puedes decir que no sabías que una cosa estaba regulada por ley para ampararte en no cumplirla. Eso está publicado ya en el BOE y eso ya supuestamente nosotros deberíamos conocerlo. Luego, cada comunidad autónoma tiene su propio diario oficial o su propio boletín oficial. Aquí en Andalucía tenemos el boletín oficial de la Junta de Andalucía para las publicaciones o para las normas de ámbito autonómico dentro de la comunidad autónoma andaluza. Y, por último, cada provincia también tiene su propio boletín oficial. Pues en Granada tenemos el boletín oficial de Granada pues para las normas del ayuntamiento, diputación, etcétera, que no excede del ámbito de la provincia de Granada. Pues bien, una vez publicadas las normas en estos boletines oficiales, en estos diarios oficiales, ya son aplicables. ¿Dónde puedo consultar estos boletines? Pues antiguamente llegaban en formato papel a las bibliotecas, a los ayuntamientos. Hoy en día con Internet tenemos acceso directo a cualquier boletín de estos que estamos viendo. Si tengo que consultar una norma que aparece publicada en Boja, directamente puedo consultarla en Internet, en la página web de la Junta de Andalucía, donde está el Boja. Y así pasaría con todos los distintos boletines. Todos tienen su propia página web, donde podemos consultar todos los boletines oficiales antiguos, el de hoy, el de ayer, el de hace 3 años, el de hace 10 años, etcétera, ¿vale? Bien, tenemos muchas normas. Hemos visto con la forma de la pirámide que las normas tienen un rango y que las íbamos a aplicar según ese rango. Pues vamos a ver que existen una serie de principios que se utilizan a la hora de aplicar todas estas normas. El primero es el principio de jerarquía normativa. Aquí tenéis esa pirámide, que es lo que hemos dicho, que las normas se aplican según su rango. Las que están por encima no pueden ser, o sea, las que están por encima mandan sobre las que están por debajo. Pero hay una excepción a este principio, que me dice que si hay 2 o más normas aplicables al mismo caso, se aplique la que más favorece al trabajador. Por lo tanto, si tenemos 2 normas, por ejemplo, una ley y un reglamento, el reglamento sería de inferior rango que la ley. ¿Vale? Si la ley me dice, el reglamento me dice que el salario mínimo son 950 euros y, por ejemplo, otra norma de inferior rango sería el contrato de trabajo. Si yo tengo puesto en mi contrato de trabajo que mi salario van a ser 1.200 euros, aunque el reglamento, que es de superior rango, diga que mi salario son 900,
se aplicaría el salario del contrato de trabajo, porque aun siendo de inferior rango, lo que está haciendo es mejorar las condiciones del trabajador. Entonces, se aplica la norma más favorable, aunque sea de inferior rango. Luego, el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas que vengan disfrutando los trabajadores, aunque se supriman posteriormente. Por ejemplo, hay trabajadores en los que en su convenio colectivo viene regulado un complemento de antigüedad que se cobraría por acumular cierta antigüedad en la empresa. Por ejemplo, cada 3 años de antigüedad vas a cobrar en concepto de trienio 20 euros. ¿Vale? Si ya llevo 9 años en la empresa, pues cobro un trienio de 20, otro trienio de 20 y otro trienio de 20. Eso viene regulado en el convenio colectivo. Imaginaros que ahora resulta que el nuevo convenio colectivo que se negocia suprime el complemento de antigüedad. ¿Qué pasa? Pues que yo, como condición más beneficiosa, sigo manteniendo esos 3 trienios, ya no crearé o ya no generaré ninguno nuevo, pero sigo manteniendo esos nuevos. ¿Vale? Evidentemente, la gente que entra después en la empresa ya no va a cobrar ningún trienio ni va a mantener nada porque no lo tenía. A mí sí, porque me están manteniendo esa condición más beneficiosa que yo ya tenía y que ha sido suprimida por otro convenio posterior. ¿Vale? El último principio que tenemos que tener en cuenta es el de irrenunciabilidad de derechos. Significa que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos. Esos derechos que hemos visto que se han conseguido a lo largo de la historia con esas revueltas, con esas manifestaciones de nuestros antepasados, que incluso se ha cobrado la vida de muchos de ellos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos lo que se llama una especie de deuda de sangre con todos ellos. Esos derechos que yo tengo reconocidos, no puedo renunciar a ellos. No puedo renunciar a mi permiso de paternidad, no puedo renunciar a mi permiso de maternidad, no puedo renunciar a mis vacaciones, no puedo renunciar. Es una deuda de sangre que tengo yo con respecto a mi antepasado. Bien, para controlar que todas estas normas que hemos visto se aplican, para el desarrollo incluso de estas normas, existen unos organismos. Esos organismos a nivel nacional, pues por ejemplo tenemos los distintos ministerios, ¿no? Existe el Ministerio de Sanidad, existe el Ministerio de Industria. Bien, el que a nosotros nos interesa es el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Empleo. Bueno, puede cambiar de nombre según el gobierno que entre. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Empleo tiene sus propios servicios territoriales en cada provincia y tiene otra serie de organismos pues, dependientes de él para desarrollar sus funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, pues para el tema de las prestaciones de la Seguridad Social, cuando alguien está de baja por alguna enfermedad, por algún accidente, pues para que cobre esas prestaciones, para las normas que los organismos que recogen o que recaudan el dinero de los trabajadores y de las empresas cuando cotizan todos los meses a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. El SEPE, que sería el Servicio de Empleo Público Estatal, es el organismo que depende del Ministerio de Trabajo que se encarga de gestionar las prestaciones por desempleo. Es decir, si yo me quedo en paro, a quien le pido la prestación por desempleo es al SEPE. El INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, pues se encarga, como su propio nombre indica, pues de los mayores, de sus prestaciones, de sus viajes de los viajes de mayores, etcétera. El Fondo de Garantía Salarial es otro organismo que depende del Ministerio de Trabajo. FOGASA, Fondo de Garantía Salarial, es un organismo que actúa cuando las empresas están en una situación delicada y no pueden pagar a los trabajadores. En ese caso podemos pedirle al FOGASA que me pague, si no todo, al menos parte del salario que la empresa no me puede pagar. O sea, que este organismo es para garantizar que si las empresas no pueden pagar a los trabajadores, estos al menos cobren su salario o parte de su salario. Existen muchos organismos, pero uno, estrella, que analizaremos ahora después de trabajo, que analizaremos ahora después, es la Inspección de Trabajo. A nivel autonómico, nos centramos aquí en Andalucía, pues tenemos las diferentes consejerías, pues la que nosotros queremos ver ahora y la que vamos a centrarnos en la Consejería de Empleo, Empresa, Comercio, puede cambiar de nombre, evidentemente también, según los distintos gobiernos que entran, pues le suelen cambiar de nombre. Dentro de la Consejería de Empleo, pues tenemos también nuestras delegaciones provinciales en cada una de las provincias andaluzas, en cada una de las 8 provincias, porque la Consejería está en Sevilla, pero en cada provincia andaluza tenemos distintas delegaciones que representan a esa consejería.
Pero además tenemos otros organismos, como por ejemplo el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Es un organismo, como ya veremos más adelante, que nos sirve para evitar o intentar evitar juicios, intentar evitar que cuando yo tengo que reclamarle algo a la empresa, lo solucione pacífica y amistosamente en este organismo y así evitamos ir al juzgado. Otro organismo, que también os sonará mucho, es el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo. En este organismo, que depende de la Junta de Andalucía, en este organismo yo me apunto como demandante de empleo. Solicito cursos, me pueden ofertar cursos, me pueden dar orientación, me pueden dar información, ¿vale? Por lo tanto, el SAE depende de la Junta de Andalucía. El SAE es donde yo me apunto como demandante de empleo y en el SEPE yo pido la prestación por desempleo. El SEPE ya depende del Ministerio de Trabajo. Son dos organismos distintos, pero suelen estar en el mismo espacio, en la misma nave, en el mismo local, en el mismo bajo. A un lado están unos y a otro lado están otros. Aunque son dos organismos diferentes, uno depende de la Junta de Andalucía y otro depende del Ministerio, pero suelen estar juntos porque se complementan. Aquí me apunto para demandar empleo y aquí pido la prestación por desempleo. Y ahora sí, nos vamos a centrar en el estudio de la Inspección de Trabajo, que es el organismo estrella, por eso aparece con la estrella, que se encarga de controlar que se cumple la normativa laboral. Bien, ¿cómo actúa la Inspección de Trabajo? ¿Por qué la Inspección de Trabajo va a una empresa a ver si se están cumpliendo las normas o no? Bueno, actúa por iniciativa propia o por orden superior. Es decir, yo soy inspector de trabajo y hoy voy a visitar esta y esta empresa, la que yo quiera. O porque el jefe de inspectores me ha pedido que vaya a esta u otra empresa. También puede ir el inspector o la inspectora de trabajo a una empresa porque así lo solicita un juez, para que compruebe cómo se está aplicando ahí las normas. También puede ir la inspección de trabajo a una empresa porque lo pida la Seguridad Social, por denuncia pública, incluso anónima. Están denunciando a una empresa que los trabajadores no se atreven a denunciar, por una denuncia pública de algún familiar, de algún trabajador o trabajadora que anónimamente, de forma anónima, denuncia a la empresa. Los propios trabajadores pueden solicitar que la Inspección de Trabajo visite la empresa y la propia empresa puede pedir a la Inspección de Trabajo que vayan allí a su local. ¿Qué hace la Inspección de Trabajo? Pues la Inspección de Trabajo, en principio, entra en la empresa sin necesidad de avisar, sin necesidad de que le autoricen para entrar, ¿vale? No tiene que tener ningún tipo de autorización ni permiso para entrar. Puede preguntar, interrogar a empresarios, trabajadores, puede solicitar documentos, por ejemplo, a los trabajadores pedirles el DNI para comprobar que los datos del DNI y de los contratos y del alta de la Seguridad Social es todo correcto. Bien, la Inspección de Trabajo, si observa que no se están cumpliendo las normas laborales, las normas de seguridad social, las normas de prevención de riesgos laborales, pues entonces puede, por ejemplo, decir a la empresa que arregle eso, si no es una cosa muy grave, que en tantos días volverá para ver si lo han arreglado. Pero también puede levantar lo que se llama el acta de infracción. Levantaría el acta de infracción si observa que se estén cumpliendo las normas de la Seguridad Social. Esto directamente no es la sanción, es propuesta de sanción, ¿vale? Si la inspección constata que no se cumplen las normas laborales, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, etcétera, pues levanta el acta de infracción. Luego ya es la administración la que me sancionará o no, pero la inspección lo que está diciendo es que tengo aquí, por ejemplo, a 3 trabajadores sin contrato de trabajo y sin dar de alta la seguridad social, que no tengo realizado el plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Bien, eso sería sancionable. Eso, hay una ley que se llama la Ley de Infracción y Sanciones del Orden Social, donde vienen las sanciones correspondientes a todo este incumplimiento. También la inspección ayuda, asesora, informa a los trabajadores, a la empresa. La empresa también puede llamar a la Inspección de Trabajo para que venga a ayudarle, a echarle una mano. Tiene dudas, no sabe muy bien cómo hacer una cosa. Pues la Inspección de Trabajo puede ayudarle. Algo interesante es que también un paso más adelante es que si tenemos que denunciar a nuestra empresa, la Constitución, en esos artículos que decíamos al principio del tema, que eran los más importantes, derechos y libertades fundamentales, entre esos artículos, que están entre el 14 y el 29,
Entre esos artículos está el artículo 24. El artículo 24 habla de la tutela judicial efectiva, que significa que todas las personas, todas, tenemos derecho a acudir a jueces y tribunales para defender nuestros derechos y nuestros intereses. Muchas ocasiones es obligatorio, antes de ir al juicio, antes de ir al juzgado, intentar un acuerdo amistoso con la empresa. En ese lugar que os he dicho antes, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, donde intentaríamos llegar a un acuerdo amistoso. Los tres tipos de posibilidades que se pueden plantear son la conciliación, la mediación y el arbitraje. Son tres niveles diferentes en los que, por ejemplo, en la conciliación, el conciliador, que es una tercera persona ajena al conflicto, intenta que las partes se pongan de acuerdo. Es alguien ajeno que intenta que solucionemos el problema, no propone ninguna solución, digamos que pacifica, nos ayuda a, venga, siéntate, tranquilízate, vamos a hablar, venga, expon tu punto, el otro expone su otro punto, intenta que lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Luego tenemos al mediador. El mediador es una persona que es ajena también al conflicto y propone una solución. Se le explica cuál es el conflicto y a su juicio cuál sería la solución más justa para uno o para otro. Pero esa solución no es obligatoria. Si no me gusta, no tengo por qué aceptarla. Igual, a la empresa, si no le gusta, no tiene por qué aceptarla. En cambio, si nos sometemos a un arbitraje, aquí la tercera persona ajena al conflicto recibe el nombre de árbitro. Un árbitro ya sí que propone una solución que es obligatoria. Igual que los jueces dictan sentencias, los árbitros dictan laudos. Y una vez que el árbitro ha dictado un laudo, es de obligatorio cumplimiento para la empresa y para el trabajador. Y si no me gusta, lo siento, pero lo tengo que cumplir porque es un laudo arbitral y es de obligado cumplimiento. Si la empresa, por ejemplo, no cumpliera el laudo, entonces yo denunciaría en el juzgado que la empresa no está cumpliendo el laudo. Es decir, los jueces obligarían a la empresa a cumplir ese laudo. Los jueces no volverían a ver el caso. El caso ya está resuelto por el árbitro. Obligarían a la empresa a cumplir ese laudo arbitral que no está cumpliendo. Y si tenemos que ir ya a los juzgados, pues que sepáis que existen todos estos juzgados y todos estos tribunales en España. Aquí tenéis más o menos el mapa según su ámbito de actuación, la provincia de Granada, la comunidad autónoma andaluza, el país toda España y toda España. Entonces vamos a empezar por los juzgados de lo social. Es donde yo, por ejemplo, pondría mi reclamación contra mi empresa en caso de que tenga algún conflicto con ella. Por ejemplo, me han despedido, no estoy de acuerdo, pues voy a reclamarla. No me han dado las vacaciones, voy a denunciarla, voy a reclamar. No me pagan mi salario, voy a denunciar. Bien, el juzgado de lo social sirve para cualquier conflicto individual y conflicto incluso colectivo entre varios trabajadores y la empresa que no superen el ámbito de la provincia de Granada. ¿Vale? Aquí tenéis la división comarcal de la provincia. Pues bien, en este caso, cualquier conflicto de cualquier parte de la provincia de Granada se resuelve en el juzgado de lo social. Bien, por encima del juzgado de lo social, aquí hablaríamos de una especie de rango, ¿vale? Estaría el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia tiene su ámbito de actuación en toda la comunidad autónoma andaluza. El Tribunal Superior de Justicia tiene su sede en la provincia de Granada. Granada es la capital judicial de Andalucía. De hecho, Granada cuenta con la Chancillería, Tribunal de Justicia, de los más antiguos de España. Más antiguo de España junto a Valladolid. Desde entonces, a Granada se le ha reconocido desde siempre una capitalidad judicial especial y por eso sigue siendo la capital judicial de Andalucía. Y por eso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada, en concreto en Plaza Nueva. Pues bien, un Tribunal Superior de Justicia sirve para resolver un conflicto, por ejemplo, entre trabajadores de diferentes provincias. Imaginaros que yo trabajo aquí en Granada y trabajadores de la misma empresa, pero que están en Cádiz y otros que están en Jaén, queremos reclamar conjuntamente contra nuestra empresa. Si tenemos trabajadores de Jaén, Granada y Cádiz que quieren reclamar contra una empresa, no podemos echar a suerte si la denuncia la ponemos en el juzgado social de Cádiz, de Jaén o de Granada, porque ya existe un organismo para eso, que es el Tribunal Superior de Justicia, que está en Granada. Es decir, todos tienen que venir aquí a Granada a plantear esa demanda. También sirve para resolver recursos
a sentencias dictadas por el juzgado de lo social. Cuando un juzgado de lo social dicta una sentencia, esa sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Luego, para todo el ámbito nacional, para toda España, tenemos a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ya está en Madrid, ya habría que ir a Madrid, pero sirve para resolver conflictos colectivos que superen a una comunidad autónoma. Imaginaros que nuestra empresa está en Granada, está en Badajoz, está en León y está en Huesca. Y los trabajadores de esa empresa, de Granada, de Badajoz, de León y de Huesca, queremos denunciar a nuestra empresa. ¿Dónde vamos? A León, a Huesca, a Granada, a Badajoz, Andalucía, a Extremadura, a Castilla y León, a Aragón, nada, a ningún sitio. Vamos a Madrid. ¿Por qué? Porque ese conflicto está por encima de una comunidad autónoma, afecta a varias comunidades autónomas. ¿Vale? Por cierto, si no sabéis dónde está, Granada está aquí, Badajoz aquí, León aquí y Huesca aquí arriba. Bien, el conflicto, por lo tanto, se resuelve en la Audiencia Nacional, que está en Madrid. También está en Madrid, ya sería otro organismo diferente, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo sirve para resolver recursos que se interponen contra las sentencias de la Audiencia Nacional y contra las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, si queremos recurrir la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso lo planteamos en el Tribunal Supremo. Si queremos recurrir una sentencia dictada por la Audiencia Nacional, el recurso lo ponemos en el Tribunal Supremo. Y luego hay otra cosa que se llaman recursos de casación para la unificación de la doctrina, que eso significa que, o eso sirve, mejor dicho, para que cuando cada comunidad autónoma está interpretando y aplicando la ley de un modo diferente, la misma ley, el mismo artículo, en Andalucía se interpreta una cosa, en la Comunidad Valenciana otra, en Madrid otra, en Galicia otra, se le está dando diferentes interpretaciones a la misma norma. Entonces el Tribunal Supremo coge, da un golpe en la mesa y dice, no, señores, no puede ser que la misma ley se interprete de 5 modos diferentes en España. El sentido o la interpretación de esta norma es este. Eso es lo que hace unificar la interpretación de las normas dictando una sentencia. Y eso lo hace también el Tribunal Supremo. Y por último, aquí lo tenéis un poco diferente porque ya no pertenece a la organización del Poder Judicial de Español, está fuera de esa organización del Poder Judicial. Fuera está lo que se llama el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sirve pues, para resolver recursos de amparo por violación de derechos y libertades fundamentales. Recordad que al principio del tema hablábamos de derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. Pues bien, este organismo puede resolver cuando los recursos de amparo por la violación de estos derechos y libertades fundamentales, así como recursos de inconstitucionalidad que se planteen contra una norma. Por ejemplo, consideramos que una norma que ha dictado la Junta de Andalucía o que ha dictado cualquier otro organismo no es constitucional. Pues bien, ¿dónde reclamamos? Pues reclamamos en el Tribunal Constitucional. Bien, y así queda el tema 1. Es uno de los temas más fríos en este sentido porque no estamos todavía viendo ningún derecho, ninguna obligación del trabajador. Es un tema introductorio que nos habla de lo que es el derecho del trabajo, a quién se le aplica, qué normas forman parte de ese derecho del trabajo y cómo se controlan la aplicación de esas normas por parte de los órganos administrativos, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma, y por parte de los órganos judiciales, que son los últimos que hemos visto. Un saludo y si tenéis cualquier duda, pues en la plataforma Moodle ya sabéis que tenéis vuestro foro de dudas para plantear las dudas que consideréis necesarias. Y si no, a través de este canal de YouTube también podéis plantear dudas, pero en principio preferible el foro de dudas de Moodle. Un saludo.